Gracias, Padre. En confianza yo me puedo acercar. De tu mano quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar. Digno es el Señor, 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 adórale a Él. En su trono, si tú puedes visualizarlo, Él está entronado. Hoy te coronamos. Esta adoración y esta alabanza son para ti. Con poder sigue cantando a Él, altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Así es, sigue en su lugar. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Yo te reconozco, Dios. Digno eres tú. Digno es
Digno es el Señor. Puedo contemplar tu rostro. Digno es el Señor. Gracias, Dios. Gracias. Y vamos a empezar, iglesia, con la enseñanza del día de hoy. ¿Se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Empezamos una enseñanza acerca del ayuno, y recapitulando un poco sobre la enseñanza pasada, vimos el significado de lo que era ayunar y lo que implicaba el ayuno bíblico. Dentro de las cosas que nosotros señalamos, dijimos que debía de hacerse, escúchalo bien, es muy importante y es central, debía de hacerse con un propósito que espiritual, ¿verdad? Y no material, afligiendo nuestra carne, humillándonos en una búsqueda intensa por nuestro Dios, ¿ok? Mencionamos también que en un principio el ayuno era un mandato de parte de nuestro Dios, pero que en Cristo Jesús dejó de ser una obligación para convertirse en una disciplina voluntaria que junto a la oración serían dunamis o serían poder de Dios. Ok, iglesia, vimos al mismo Jesucristo ayunar en el desierto y dar por hecho que sus discípulos también lo harían como lo hacía él, lo imitarían, lo practicarían, dejándoles una instrucción muy clara, sí, que es también para nosotros, de no hacerlo como los hipócritas, ¿verdad? ¿Cómo era esto? Pues tenían sus expresiones de dolor por lo que estaban haciendo en ayuno, ese sacrificio, para que toda la gente los viera. El Señor dice, no debes hacerlo así. Finalmente, aprendimos que no solo consistía el ayuno en dejar de comer o dejar de beber, otra parte fundamental y central, sino de saber cómo es que debemos de vivir, iglesia, durante el periodo de tiempo que estamos ayunando, ¿ok? Decíamos que no podemos vivir ese tiempo de fiesta y haciéndolo. No, es un tiempo en el cual nos apartamos, nos guardamos para Dios y nos ponemos en intimidad con Dios. Ok, iglesia, hoy vamos a dar continuidad a esta enseñanza respondiendo primeramente a la pregunta: ¿en qué momento, por qué motivos o situaciones los creyentes buscaban a Dios en ayuno? Esto lo vamos a ver en la Biblia. Esto es, me refiero a los motivos por los cuales tú y yo también podemos ayunar. Vamos a ver los motivos bíblicos por los cuales se buscaba a Dios en ayuno. Te pido, como te dije la vez pasada, antes de hacer la oración para poner este tiempo en manos de Dios, dispongas tu corazón, porque vamos a ver mucho más textos, los vamos a ver algunos rápidamente, porque quiero agotar este tema para que veas que no nada más leemos algunos textos, sino que todo nos lleva a lo que estamos enseñando el día de hoy. Inclina tu rostro y acompáñame a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias en esta mañana nuevamente, Dios, por esta oportunidad que me das a mí de compartir tu evangelio y por la oportunidad que le das a la iglesia de escuchar tu palabra, que es santa, que es poderosa, Dios, y que sabemos que es la que puede transformar nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, el de todos nosotros, para poder comprender, Dios, Padre, qué es lo que tú quieres enseñarnos, qué es lo que tú nos vas a mostrar, a seguir mostrándonos, Dios, acerca del ayuno, Dios. Y que una vez más, Señor, esta enseñanza pueda ser practicada, pueda ser puesta en obra, en marcha, en esta congregación, en nuestras vidas en lo individual y también, ¿por qué no?, en lo colectivo, Dios. Toda gloria y honra sean para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y aunque ya vimos algunos versículos o algunos textos o algunos motivos en la enseñanza pasada acerca de lo que, por lo cual se ayunaba, es necesario, como te decía, agotar este tema con algunos otros textos bíblicos que nos hablan acerca de los motivos por los cuales se ayunaba. Y lo primero que quiero, el primer texto que busques es en 2 de Samuel, Antiguo Testamento. Busca tu Biblia ahí en 2 de Samuel. Vamos a tratar de ir despacio para que tengas tiempo de buscar. Esta también es una muy buena práctica porque no acostumbramos, nos gusta más el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 12. 2 de Samuel 1, 12. Y vamos a esperar que lo pongan también aquí en la pantalla. ¿Ya lo tiene, iglesia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sígame por favor con atención. Y dice: y lloraron y lamentaron
¿Y qué dice ahí? Y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Iglesia, rápidamente, tanto Saúl como su hijo Jonatán habían muerto. Así que el pueblo, entristecido justamente por su muerte, llora, dice el texto, se lamenta y además dice, ayunaron. Lo que encontramos aquí es, iglesia, que el ayuno en este caso se realizaba, o en varios casos, muchas veces, seguramente por motivos de ¿qué? De aflicción. En este caso por la pérdida de una persona, en este caso por la pérdida de un ser querido, es decir, por el luto. Así que agrégale a la lista que uno de los motivos por los cuales tú puedes ayunar es justamente por los momentos de aflicción. Es lógico pensar que el creyente ayunaría frecuentemente por estos motivos de aflicción. Era seguro que en sus vidas, como en las nuestras, iba a llegar o iba a haber motivos, nos íbamos a encontrar con motivos, ¿sí?, de aflicción que nos pueden llevar a que nosotros practiquemos un ayuno. Ok, iglesia, con esto entendemos pues que es válido ayunar cuando nos encontramos en momentos de aflicción. Primer motivo, ya lo tienes ahí. Bueno, aparte de los que vimos la semana pasada, ahorita vamos a recapitular eso. Pero, hermano, aquí tienes un motivo más por el cual tú puedes ayunar. Amén. Gloria a Dios. Este texto nos enseña eso. Vamos ahora a Daniel 9 del 3 al 5. Como te dije, sobre todo en esta parte de los motivos vamos a navegar por varios versículos. Rápidamente para terminar. Daniel 9 del 3 al 5. Búscalo por favor y lo esperamos aquí en la pantalla. 9 del 3 al 5. Amén. Si se te complica, ¿verdad? A lo mejor algunos son más nuevos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos la pantalla para ir avanzando y que se te facilite. Y dice lo siguiente. Daniel 9 del 3 al 5. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, dice el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En este texto vemos a Daniel orando, vemos a Daniel rogando y ayunando por el pueblo de Dios. El motivo de este ayuno, el motivo de esta oración, hemos ¿qué? Pecado contra el Señor. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Ese es el motivo de este ayuno, un ayuno que se está haciendo en señal, agrégale este motivo más, en señal de profundo arrepentimiento, en señal de quebranto, en señal de penitencia. Así que está claro, una vez más, hermanos, que podemos ayunar por este motivo. ¿Ok, iglesia? En señal de profundo arrepentimiento. ¿Ok? Ya vimos al principio, cuando era una obligación, que se ayunaba en el día de la expiación por los pecados. Esto es algo similar, pero ahora ya no hay la obligación de hacerlo, pero ellos ayunaban por esta situación. Ahora fíjate bien, vamos a ver lo que dice lo siguiente. Yo quiero que vayas a la pantalla, no busques en tu Biblia, para ir avanzando. Esdras 8:21, nueva traducción viviente, y dice, allí junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. ¿Ok? Un ayuno donde primero que nada dice todos ayunaron. Y como lo señalamos en la definición de ayuno que vimos la semana pasada, se humillaron ante ¿quién? Ante Dios. Porque ayunar es una señal justamente de humillación, iglesia, de sujeción de la carne al espíritu. El motivo de este ayuno no es como muchos suelen tergiversar, aunque usted no lo crea, que el Señor les diera bienes, porque dice el texto al final, por nuestros bienes.
No, el motivo era por protección, el motivo era por cuidado de Dios para un viaje que se iba a realizar, y ahí Dios cuidaría tanto de ellos como de sus hijos como de sus bienes. ¿Ok? Ahora, está claro, iglesia, que no están ayunando por los bienes, sino por protección, por el cuidado de Dios. Otro motivo bíblico por el cual puedes ayunar, ya llevamos con este 3 más los de la semana pasada, por el cuidado de Dios, por protección de Dios. ¿Ok? Ahora, tanto en textos anteriores como este, encontramos un dato muy revelador, un dato muy valioso. ¿Qué es ese dato? La oración. ¿Ok? No había hecho hincapié, pero en todos los textos que hemos visto, todos hablan de ayuno junto a la oración. Es un dato revelador. Ahorita vamos a ver por qué. Porque el ayuno, al igual que la oración, escúchalo, son dos medios de gracia, como ya sabemos, son dos disciplinas espirituales que nos acercan a Dios, iglesia, que nos relacionan con Dios y que trabajan poderosamente juntos, como ya también lo sabemos. Amén. Ok, entonces el ayuno siempre debe de ir acompañado de oración. Escúchame bien. No porque sea una orden. Yo no veo un texto que nos diga que es una orden que tenemos que acompañarlos. Pero, iglesia, debe ir acompañado, porque la mayoría de los ejemplos, de hecho todos los ejemplos bíblicos que vemos, la gran mayoría en su totalidad, nos enseñan que todos los ayunos iban acompañados de la oración. Entonces, hermanos, es una práctica que el mismo Jesús así estableció. Imagínate lo siguiente: la oración no necesariamente debe de ir acompañada del ayuno. Porque si no, imagínate lo siguiente: cada vez que oráramos tendríamos que ayunar. Entonces, la oración no necesariamente tiene que ir acompañada del ayuno. Imagínate que Dios nos manda en su palabra a orar en todo tiempo. Imagínate que el ayuno fuera una orden. ¿Qué pasaría? Tendríamos que ayunar también en todo tiempo. Nuestro Dios es sabio. Es sabio nuestro Dios. Por eso cada vez que ayunemos, aunque no es una orden de parte de Dios, los ejemplos, como te decía, de la Biblia nos enseñan que lo mejor que podemos hacer es acompañar uno del otro. En este caso, el ayuno de la oración. ¿Ok, iglesia? Entonces, no necesariamente la oración debe ir acompañado, pero el ayuno sí tiene que ir acompañado de la oración. ¿Ok? Ahora, mira, sigue viendo, por favor, en la pantalla. Esdras es el mismo texto que estamos viendo, pero capítulo 8, versículo 23. Nueva traducción viviente. Acuérdate que esta es una clase, es una enseñanza muy práctica. Estamos practicando, enseñando esto para ver cómo debemos de practicar el ayuno que es conforme a la voluntad de Dios. Y dice Esdras 8:23, míralo ahí en la pantalla. Así que dice, ayunamos y ¿qué? Oramos. Y oramos. Una vez más, otro texto bíblico que viene acompañado de la oración. Dice, oramos intensamente, y vemos aquí un motivo tremendo, para que nuestro Dios, que dice, nos cuidara. Está confirmando lo que vimos anteriormente. Ellos ayunaron para que Dios los cuidara, y mira lo que dice a continuación. Y Él oyó nuestra oración. No escuchó el ayuno, aunque lo ve Él. Lo que oyó fue nuestra oración, pero ellos estaban ayunando y aparte acompañándolo de la oración, porque lo que Dios escucha es la oración. Por eso tiene que ir junto, hermanos, ayuno y oración, dos disciplinas espirituales que en sincronía, escucha por favor, esto es clave, en sincronía pueden alcanzar el favor de Dios. Gloria que vive. Aleluya. Nadie dijo amén. Bueno, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Dos disciplinas espirituales que trabajando juntas nos enseña este texto que pueden alcanzar el favor de Dios. No que Dios no pueda, Dios puede, pero que pueden. ¿Por qué no dice que alcanzan? Así con eso, porque hermano, la voluntad y la decisión de Dios es absoluta. Él sabe si realmente lo va a responder. Pero cuando tú practicas ayuno y oración juntos, hermanos, Él puede escuchar y Él puede, hermanos, responder tu oración y tu ayuno. Amén, iglesia. Él oyó, dice el texto, nuestras oraciones. ¿Para qué? Quiere decir, para que los cuidara. Él oyó su oración. ¿Cuál es el motivo del ayuno en este momento?
cuidado y protección. ¿Te das cuenta? Otro motivo más. Llevamos 4 motivos rápidamente. Bueno, pues la oración junto al ayuno pueden, como te digo, alcanzar el favor de Dios siempre y cuando nuestras intenciones sean las correctas, como ya lo hemos estado viendo. Ahora ve a Lucas, por favor. Este sí búscalo, es más fácil. Lucas 2, del 36 al 37. Yo me sorprendí cuando vi la cantidad de textos que hay acerca de esto. Pero por eso quería agotarlos todos, para que no nos quedemos ahí con que es que este no lo leyó el hermano por conveniencia. No. Lucas 2, del 36 al 37. Búscalo, ese sí lo puedes encontrar ahí. Ya lo tenemos también aquí en pantalla. Dice la palabra de Dios: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba, dice, ¿de dónde? Del templo. ¿Y qué hacía ahí Ana? Dice, sirviendo de noche y de día, ¿con qué? Con ayunos. Con ayunos. No le quite la S. Con ayunos. Con ayunos y oraciones. Quiere decir esto que no nada más era uno. Ella servía al Señor con ayunos, dice, y oraciones. Vemos a una mujer piadosa llamada Ana, que servía a Dios en el templo, iglesia, pero lo hacía con ayunos y oraciones. Una vez más, primero señalo esto. Vemos el ayuno acompañado o junto de la oración. Otro texto más, con la intención de que ayunaba Ana, dice aquí, de preparar, iglesia, su corazón para servir a Dios. Ella estaba sirviendo a Dios en el templo y se preparaba ayunando y orando. Esto es lo que debemos hacer todos aquellos que servimos a Dios. Por eso muchos de nosotros, por lo menos, bueno, yo en este caso así lo hago, hermano, ¿qué hago? Los domingos ayuno, ¿sí? Porque vengo a servir a Dios y lo que quiero es que mi espíritu sea sensible a su voz, que pueda fluir su espíritu en mí. Pero yo tengo que aclararte esto, hermano, no se trata nada más de venir sin comer en la mañana el domingo. Se trata de que el domingo, desde que amanece, hermano, tú te levantas temprano, ¿verdad? Como yo así lo hago, no les estoy presumiendo, les estoy enseñando, ¿sí? Para no ser como los hipócritas, ¿verdad? Pero, ¿qué hago primero? Pues me levanto, me salgo. Ricardo conoce mi protocolo, porque los domingos él se queda ahí conmigo, y luego nos despertamos temprano, y mi protocolo, él ya sabe que ahí voy hasta casi en pijama, me bajo, me salgo, me subo al carro en la cochera, escúchelo bien, y ahí saco el estudio esto y me pongo a repasarlo. Pero antes de esto, me pongo en oración. ¿Para qué? Para que mi ayuno pueda estar completo. Si no, de nada te serviría venir en ayuno. Si tú dices, bueno, es que voy a venir el domingo ayunado, pero no oras en la mañana, hermano, no sirve de nada. Tú tienes que preparar tu corazón en ayuno y oración. Sobre todo, aquellos que vamos a servir voluntariamente, no por obligación. ¿Ok, iglesia? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que debiéramos hacer. Ahora ve al libro de los Hechos. Vamos a ponerlo en la pantalla. Hechos 13, del 1 al 3. Vamos muy bien en tiempo. Realmente esta es la parte más, pudiéramos decir, tediosa, ¿verdad? Que la palabra es hermosa, pero es la que tenemos que ver más textos bíblicos. Estoy asentando todos estos textos para que tú veas que todo lleva lo mismo. Hechos 13, del 1 al 3. Ya lo tenemos en pantalla. Amén. Y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dice, y era ayuno, ¿ok? Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, versículo 3 vuelve a confirmar: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Pues que la iglesia primitiva también ayunaba. ¿Para qué ayunaba la iglesia? En este caso, oraba también para buscar la dirección de Dios para hacer el nombramiento de los siervos. Para hacer el nombramiento de siervos, hermanos. Así que ya no hablamos solo de judíos, sino de gentiles que habían recibido a Jesús, porque así se formó la iglesia de Antioquía. Y los motivos del ayuno eran estar sirviendo a Dios, iglesia, eran estar apartando siervos para la obra misionera.
Cuando alguien va a llamar a alguien, sucedió en mi caso, ¿verdad? Sí, no le digo que siempre lo hice, a lo mejor erróneamente, en algún momento sí lo hice, justamente para designar a los servidores en este tiempo. En el caso de mi hermano René, por ejemplo, yo no ayuné, esa es la realidad. Pero bueno, al hermano lo conocía y venía, veía su testimonio, veía cómo a pesar de la situación que se daba en el otro lado donde estábamos, él seguía soportando eso, y a mí eso me llamaba mucho la atención porque él se sujetaba, no importaba la situación que hubiera. Entonces, eso fue lo que Dios puso en mi corazón cuando vi eso. Dije, Él es el ideal para estar al frente de la alabanza en este caso, aunque no sea un músico experto como todos los demás, pero veo esa disciplina y ese corazón de parte de Él, y fue lo que me llevó en oración. Eso sí, oré a Dios para pedirle que, primero que nada, que Él aceptara, ¿sí? Que Él aceptara seguir aquí en Aliento. Entonces, gracias a Dios, el Señor lo hizo sensible y sabio también, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? No andamos perdidos, para venirse aquí. Pero hubo otros por los que sí hice, no le estoy diciendo que ayuné 40 días y 40 noches, pero para otros nombramientos sí me tomé un día de ayuno para pedirle a Dios en oración que me dijera si eran las personas que teníamos que poner en los puestos, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia, en los ministerios. Así que, gloria a Dios. Este ayuno nos enseña efectivamente esto. Ahora, Hechos 14:23, allá adelantito de este texto que tenemos. Hechos 14:23. Todos los ayunos que hablo, ahorita te los voy a enumerar, así nada más, así rápido, pero... Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, ¿con qué? Con ayunos. Hermano, no pierdas de vista que ya nada más estamos viendo los motivos, sino que estamos reafirmando esto del ayuno y la oración, tienen que ir acompañados. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, al Señor en quien habían creído. Vemos también de sobra, otra vez más, era común ayunar y orar, pero en este caso para designar a alguien para ejercer algún ministerio, como lo vimos anteriormente, para designar personas para realizar funciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y para el Señor. Cada vez que hagamos un nombramiento es necesario que nos pongamos en ayuno. Y dice, no, pues eso le toca al pastor, porque va a ser quien va. No, la iglesia puede acompañar al pastor. ¿Para qué? Para que el Señor le dé dirección al pastor para tomar la decisión correcta. Ok, iglesia, ahorita vamos a ver algo de esto. Este es bien importante, este motivo es bien importante, ¿sí? Tenemos que buscar la dirección de Dios. Ok, entonces era común orar para recibir la alianza de parte de Dios, la protección y el cuidado de Dios, como lo vimos, y ahora vemos también para designar a personas al servicio de Dios. Amén. Amén. Seguimos viendo ahí Mateo 17 del 19 al 21. Vamos a la pantalla. Vamos a dejar de la pantalla ahora que trae mucho trabajo. Mateo 17 del 19 al 21. Por eso no te avisé ahora, porque si no te hubieras enfermado, te hubiera dolido la mano y no era, ¿vale? Mateo 17 del 19 al 21. Mira, viendo entonces, esto me encanta el texto. Entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es un texto que ya les había comentado. Dice, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis este monte que se mueva, ¿verdad? Pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino ¿con qué? Con oración y ayuno, hermanos. Muy interesante esto, ¿ok? Una vez más vemos pues, reafirmando oración y ayuno juntos. La pregunta aquí que quiero hacerles es, ¿cuál era el motivo de este ayuno? Echar fuera, dice el hermano. Bueno, hermanos, aquí ya sé que la respuesta es sacar demonios. Un género dice que no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues ya sé que esto se nos enseñó a la mayoría de nosotros, pero desde mi perspectiva, sí, desde mi perspectiva, espérense, ya como ya vieron los hermanos, desde mi perspectiva existe un error de interpretación a consecuencia de no estudiar el contexto de este texto, ¿sí? Pero no me voy a adentrar en eso porque, hermano, ya le digo algo, en esta ocasión no me voy a adentrar porque próximamente, ya lo estoy preparando, tendremos una enseñanza específica acerca de esta porción de la Escritura, justamente por eso. Pero el motivo de esta oración, de este ayuno, no era sacar demonios. Escúcheme bien, como muchos han malinterpretado y enseñado. El motivo era tener fe, porque la fe era lo que iba a sacar a los demonios. Pero tanto la oración, iglesia,
como el ayuno alimentan la fe. Así que lo que hizo falta a los discípulos, y lo dice claramente el texto, para sacar al demonio no fue ayuno y oración, como si fuera una fórmula mágica, como si fuera una pócima. Hermano, vamos a sacar demonios el domingo aquí en la iglesia. Véngase ayunado y véngase orado. Y uno te puede chocar un poco porque es una línea muy delgada, hermano, ¿sí? Pero lo que hizo falta no fue eso, lo que hizo falta fue fe. Eso es lo que enseña este texto. Si leemos el contexto lo vamos a descubrir, por eso voy a preparar esta enseñanza. Pero bueno, lo que hizo falta fue tener fe. Y lo que les hizo falta, entonces sí, para tener fe, ¿qué fue? Ayuno y oración. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Hay una línea muy delgada. Para muchos puede todavía parecerles difícil. Bueno, les digo algo, ya estoy preparando esta enseñanza porque es un texto también que hemos malinterpretado desde mi perspectiva bíblica, desde la perspectiva de algunos que he escuchado. Creo que estamos en ese mismo sentido. Entonces, realmente lo que les hizo falta fue fe. Y lo que la fe necesitaba era ayuno y oración. Y al género que se refiere a la fe. Pero eso lo vamos a descubrir leyendo el contexto de este texto en otra ocasión. ¿Amén, iglesia? Amén. Bueno, mire, recapitulando ahora sí, vamos a redondear porque si no voy a acabar. Recapitulando este punto, encontramos que los motivos por los cuales se realizaban los ayunos eran, y me voy a ir desde la primera enseñanza. ¿Para qué, hermanos? Para estar ante la presencia de Dios. Ponle lo que sea. En este caso, Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios 40 días, 40 noches, ayunó, iglesia, para recibir las tablas de la ley, para recibir los mandamientos y escribirlos en las tablas de la ley. ¿Ok? Bueno, ese fue el primer ayuno. Luego vimos también que se ayunaba el día de la expiación. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y luego vimos también que se ayunó para recordar, ¿sí?, como recordatorio de parte de Dios hacia su pueblo, porque Él había decidido hacerles nuevamente el bien después de haberlos castigado. Acuérdense de lo que dijimos con el exilio babilónico. Ahora Dios había decidido hacer esto. Y hicieron 4 ayunos, como fiestas, decía, solemnes. ¿Ok? Miren nada más, 4. Resistir a la tentación. Jesús estuvo ayunando, ¿para qué? Para fortaleza espiritual y resistir la tentación. Ya van ahí 4 ayunos que tú puedes hacer por los motivos correctos y bíblicos. Número 5, para buscar misericordia de parte de Dios. Ahorita vamos a ver algo también de esto. Para buscar dirección de parte de Dios en los momentos de aflicción. En este caso vimos un caso de luto con Saúl y con Natán, ¿verdad? Por la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Por eso se ayunó. Por arrepentimiento profundo, por cuidado y protección para un viaje, como lo vimos. Número 11, para preparar tu corazón para servir a Dios. O sea, motivos hay, pero estos son motivos bíblicos. Para escoger siervos para la obra del Señor, o misionera, o al servicio de Dios. Y el último que vimos fue para tener fe. Para eso se hizo el ayuno. Para eso dice el Señor que había que ayunar y orar, para poder tener fe, porque fue lo que le hizo falta a los discípulos. Pues en esto y en todo esto que vimos, yo no veo un ayuno por cosas materiales. Yo no veo nada de eso. No veo ayunos por un carro. No veo ayunos por una casa. No veo ayunos por éxito, ni siquiera por un trabajo, iglesia. Yo llegué a hacer ayunos así. Esa es la realidad, porque no tenía el conocimiento. Pero yo no veo en ninguno de estos que nadie orara. Bueno, un carro pues no era posible, pero por un burro, ¿sí? Para tener un burro, no sé, en aquel entonces, un caballo, pastor. Entonces, no debo de ayunar, la pregunta al pastor, ¿verdad? Nunca falta. No debo ayunar a Dios por un carro. No debo ayunar a Dios por una casa, un trabajo, un crédito, o porque Dios me sane. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? Bueno, pues de acuerdo a lo que yo veo en la Biblia, no. De acuerdo a lo que yo veo en la Biblia, yo no debo de orar por esto. Mire, se lo voy a explicar. Lo que debemos hacer más bien, debemos ayunar y orar para que Dios nos dé dirección para tomar decisiones sabias. ¿Quieres comprar un carro? Muy bien, Señor Padre, oro porque quiero este carro. No, Señor Padre Celestial, dame tú la dirección. Es el momento preciso para que yo invierta en esto. Dame dirección, Señor. Y el Señor, a ver, revisa tus finanzas. Y luego, Señor, es que este carro, está el mochito de 10 pesos y está el otro del Camaro de 100 pesos. ¿Sí? Señor, Señor, quiero comprar este Camaro. Y estás tratando de hacer manita de puerco al Señor, ¿verdad? Porque quieres el Camaro, no el bocho. Pero tus finanzas te dan para el bocho nada más.
Señor, dame dirección. Por eso debemos orar y ayunar para que Dios nos dé dirección, iglesia. ¿Para qué? Para tomar la decisión sabia, si es el momento oportuno, si tiene que ser este carro, si tiene que ser el otro, iglesia. Ok, mira, entonces, pastor, no debo ayunar para que Dios me sane. Bueno, debes ayunar no para que Dios te sane. Y ahorita vamos a ver un ejemplo con David acerca de esto. Tú debes ayunar, ¿sí? Y lo debes hacer, debes ayunar para encontrar misericordia de Dios en medio de la enfermedad. Porque al final de cuentas Dios va a hacer su voluntad, iglesia. Padre Celestial, mi anhelo y mi deseo es, Señor, que tú me sanes. Pero yo sé perfectamente que tu voluntad, Señor, está por encima de eso. Hoy yo voy a hacer este ayuno para que tú tengas de mí misericordia en este tiempo de enfermedad. Ten misericordia de mí, ¿ok? Debes ayunar también en arrepentimiento profundo, iglesia. Cuando has pecado y realmente esto te redarguye, tú puedes hacer un ayuno. No nos gusta esto porque estamos acostumbrados a ayunar por las cosas que queremos, pero no es la manera bíblica que yo encuentro, válgame la redundancia, en la Biblia para hacerlo. Debes afligir tu alma en momentos de aflicción, como sucedió con el pueblo cuando Saúl y cuando Natán, su hijo, murieron a filo de espada. Debes ayunar, ¿para qué? Para resistir la tentación. Estás batallando con alguna situación que te genera tentación, y mira que estamos hablando de todos los géneros de tentaciones. Ayuna. Señor Padre, no puedo dejar de ver la televisión, no puedo dejar de tomar Coca-Cola, ¿sí? Pues ponte en ayuno en el Señor, y Señor Padre, ayúdame para soportar estas pruebas de tentación que no puedo. ¿Ok? Otro de los ayunos, tú puedes ayunar para resistir la tentación, pero también, iglesia, tú puedes ayunar para estar disponible en el servicio de Dios. Esto es bien importante. Y yo quiero decirte, tú puedes, no quiero decirte debes, porque bíblicamente, hermano, no es una obligación, pero como cristianos debemos hacerlo. Tú puedes ayunar cuando vienes a la congregación, no nada más los que servimos. ¿Para qué? Para que tu corazón esté dispuesto a la verdad, para que tu corazón esté sensible a la verdad. Entonces démonos cuenta de que todos los motivos que hemos visto hasta ahorita, hasta el día de hoy, yo no veo motivos, le digo, por cosas materiales. Todos tienen un sentido espiritual, todos tienen un sentido espiritual: fortaleza ante la tentación, misericordia de parte de Dios, dirección de parte de Dios. Hermanos, todos son motivos realmente espirituales. Así que tú tienes ahora sí una gama completa de motivos por los cuales tú puedes. Ahorita nada más vimos alrededor de 14 y todos están sobre lo mismo, ¿sí? Tú tienes esa gama para poder ayunar. Ahora, importante, el ayuno puede ser individual o colectivo, ¿ok? En los dos casos debe de ser privado. Segunda de Samuel, pónganlo en la pantalla para avanzar. Segunda de Samuel 12:22. Estamos pasando ahora de los motivos a ver, hermanos, cómo pueden ser los ayunos. Y pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Y dice aquí, en ambos casos, deben de ser privados. Ahorita vamos a entender esto. Segunda de Samuel 12:22. Dice, y él respondió. Estamos hablando de David. Este es el ejemplo que te decía. Viviendo aún el niño, yo ayunaba, dice David, y lloraba diciendo. Y mira el ayuno, la oración de David. David no le está diciendo al Señor, Señor, sana, no te lo... No, mira lo que le dice. ¿Quién sabe? ¿Sí saben qué es esto? ¿Quién sabe? Esta palabra es como el si Dios quiere. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Dice. Y vivirá el niño. ¿Te das cuenta el ayuno que está haciendo David en este caso? Y la oración de David. Él no está tratando de hacerle manita de puerco al Señor. Él está diciendo, Señor, yo sé que tú eres soberano. Es más, ni siquiera soy capaz de saber si tú quieres que no suceda esto. Y le dice, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí? Esto es misericordia. El ayuno que está haciendo de David es un ayuno por misericordia. Él no está orando para que no se lleve al niño. Él está orando y ayunando por misericordia. ¿Ok? Un ayuno individual, como lo vemos, es David. Es el ejemplo de ayuno individual que hizo
lo malo delante de los ojos de Jehová. Él se merecía el castigo de Dios. Y había engendrado un hijo con Betsabé, una mujer que estaba casada con otro hombre. David es confrontado por el profeta Natán y Dios le impone un castigo a su pecado. Y ese castigo sería la muerte de su hijo, la muerte del niño que tuvo con Betsabé. Por tal motivo, David empieza un ayuno individual, personal, buscando, como te lo dije ya, la misericordia de Dios. ¿Ok? Al final, y aquí es una gran enseñanza que tenemos, al final, iglesia, no sucede. Dios se lleva la vida del niño. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú no puedes, como te decía, hacerle manita de puerco al Señor. Cuando usamos el ayuno y la oración para que el Señor responda a lo que nosotros queremos, no funciona así. David ayunó, David oró al Señor, pero al final se hizo la voluntad de Dios y se llevó al niño. ¿Ok? Entonces no pienses que porque ayunas y oras ya el Señor va a hacer lo que Él quiere. ¿Puedes alcanzar el favor de Dios? Sí, pero todo depende de si Él quiere. Amén, iglesia. Amén. Un ayuno individual en busca de misericordia de Dios. Otro ejemplo más, acompañado de oración también. ¿Te das cuenta? 3 elementos ya. Son individuales, tienen un motivo que es un propósito espiritual, en este caso la misericordia de Dios, y también vemos aquí que iba acompañado de oración, lo que hemos estado mencionando. Jueces, ven en la pantalla, 20, 26 al 27, Nueva Traducción Viviente, lo traigo aquí, ahí lo tienen en el archivo, en el archivo que tenemos ahí. Vamos a esperar que nos lo ponga. Ahí está. Y dice, entonces, ¿qué dice ahí? Todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor. Y ayunaron, dice, hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas, ¿qué fueron a hacer en el ayuno y la oración? A buscar, dice, la dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel. ¿Ok? El pueblo de Israel se encontraba en batalla y estaba sucumbiendo ante los hombres de Benjamín. Por consiguiente, todo el pueblo, iglesia, se acerca, se humilla y ayuna, iglesia, buscando la dirección de Dios. Un ayuno colectivo, ¿ok? Todo el pueblo. El motivo, encontrar la dirección de Dios. ¿Te das cuenta? No oraron, Señor, es que queremos, no ayunaron, perdón. Queremos que ganar, no sé. No, hermano, oraron buscando la dirección de Dios. Eso dice el texto, buscando la dirección. Danos dirección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nehemías 9, del 1 al 3. Mira, hermano, si me llevo, me tendría que llevar como 10 enseñanzas, 5 enseñanzas en cada texto de esto para ver todo el contexto. Pero Nehemías 9, del 1 al 3. Mira lo que dice ahí. Nehemías 9, del 1 al 3. ¿Ya? Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Todo el pueblo. Los hijos de Israel. ¿En qué se reunieron? Dice aquí, en ayuno y en silicio, y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, dice que hicieron ¿qué? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esto es muy semejante al ayuno que hacían antes, ¿verdad? Un ayuno colectivo más aquí, porque todo el pueblo se reunió con la intención de encontrar el perdón de Dios. Un ayuno, ¿por qué? Por un arrepentimiento profundo. ¿Te das cuenta? Todos los versículos son diferentes los que hemos visto, y todos nos llevan a los mismos ayunos: arrepentimiento, perdón de los pecados. Tenemos una base sólida en la Biblia acerca de los motivos del ayuno. Ahorita vimos pues que podían ser también como individuales o colectivos. Ahora, tanto los ayunos individuales como colectivos deben de ser privados. ¿Ok? Mateo 6:17. Ánimo, hermanos, ánimo. Es una enseñanza, yo sé, cansada, pero tenemos que verla así. Es muy práctica esta enseñanza. Son versículos y más versículos. Mateo 6:17. Yo espero que con esto tú te lleves una base, por lo menos una idea de que lo que estamos haciendo muchas veces cuando ayunamos no es lo que debiéramos hacer. Dice aquí, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, dice, y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto.
y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Entonces debe de ser privado. Los ayunos, tanto individuales como colectivos, deben de ser privados. Pastor, pero si son colectivos, pues ya no pueden ser privados, ¿no? Suena algo lógico, ¿no? O contrario. Ahora entendamos que cuando decimos privados, aplica tanto en lo individual y en lo colectivo. Esto quiere decir que, hermano, si es individual, pues que nadie se entere que estás ayunando. No lo hagas como los hipócritas, que nadie se entere. Y si es colectivo, de igual manera nadie de los que están ayunando grupalmente debe de hacer evidente su ayuno. Eso es privado. Por obvias razones, todos los que estén participando de este grupo sabrán quiénes son los que están ayunando en ese momento, iglesia. Amén. Pero ninguno de los de este grupo deberá demostrar exteriormente alguna aflicción, sus caras colgadas, sus cuerpos desgastados. Amén. Eso es hacerlo privado. Puede ser colectivo o individual. En el caso del colectivo, que ninguno de los que forman parte del grupo debe de hacerlo evidente hacia lo que es fuera del grupo. Obviamente, los que estemos ayunando, pues lo vamos a saber. Así que si tu iglesia, como lo vamos a hacer el día de hoy, llama a un ayuno congregacional, es un ayuno colectivo. Y es lícito siempre y cuando se haga con el fin, el propósito, los motivos y de la forma bíblica que hemos visto. ¿Ok? Entonces, un ayuno congregacional es un ayuno colectivo, que hoy vamos a estar dejando esa tarea. Bueno, los ayunos también pueden ser totales o parciales. ¿Te das cuenta? Estoy dando toda la información. Totales o parciales. Y entendamos a los totales como abstenernos tanto de comida como de bebida, así como lo hizo Moisés y como lo hizo Jesucristo, sin alimento ni agua. Ese es un ayuno total. Eso es fácil en palabras de entender, muy difícil de llevar a cabo, pero en las palabras es muy obvio que un ayuno total es abstenerte absolutamente de todo. Pero los parciales es la abstención del alimento, hermanos, pero solo de algunos alimentos, únicamente de algunos alimentos. Ese es un ayuno parcial. Ejemplo de esto es el ayuno de Daniel. Un ayuno muy conocido por el pueblo cristiano, un ayuno de los más practicados, donde Daniel y sus amigos se abstuvieron de algunos alimentos, en este caso comiendo solo legumbres. ¿Ok? Abre tu Biblia, Daniel 1:12, o vamos a verlo aquí en la pantalla mejor. Daniel 1:12, para que no se te haga ahí pesado. Daniel 1:12. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua, dice aquí, a beber. Vemos un ayuno parcial, con agua y con alimento, únicamente legumbres. ¿Ok? A ver, hermanos, la enseñanza del día de hoy. Hemos visto motivos, hemos visto que el ayuno puede ser individual y colectivo, en los dos casos debe de ser privado, y ahorita hemos visto ayunos totales y parciales. Otro dato importante que tú debes saber: ¿cuánto debe de durar el ayuno? ¿Cuánto debe de durar el ayuno, hermanos? El tiempo que se ofrezca de corazón. El tiempo que se ofrezca de corazón, dice el hermano. Al Señor. ¿Quién da más? Hasta que el cuerpo lo decida. Hasta que el cuerpo lo decida. ¿Qué más, hermanos? Bueno, la Biblia no establece un tiempo determinado en particular. No te dice, no, yo no tiene que ser de tanto tiempo. No lo dice. Lo que tenemos en la Biblia son modelos de ayunos que nosotros podemos tomar para practicarlos. Pero la Biblia, bajo la gracia, no obliga primero ni al ayuno, ni obliga a hacerlo durante un tiempo determinado. Tenemos ejemplos, sí, pero de entrada el ayuno, al no ser una obligación, hermano, sería algo muy contrario también tener un tiempo que debiera de durar. Pero solo lo voy a mencionar para aquellos que anotan. En la Biblia vemos ayunos que duraban gran parte de un día. No me voy a meter, imagínense el número de textos, porque no acabamos, pero miren, se lo voy a decir para el que nota. Vemos ayunos que duraban gran parte de un día. Jueces 20, del 20 al 26. Ahí tú puedes ver un ayuno de este tipo. Textos diferentes, hermanos, un montón, de veras yo me sorprendí. Por eso quiero todos, tú lo puedes ver, yo ya los vi en la casa también, por eso te los estoy dando. Vemos Jueces 20,
Jueces 20, del 20 al 26, un ayuno que duraba gran parte de un día. ¿Ok? Muy bien, para los que ayunan. Ahí, para los que lo van a leer, ahí lo tienen. Y luego, vemos ayunos que duraban un día entero también. Por eso digo, no hay un tiempo determinado, pero vemos ejemplos. Jeremías 36 al 6. Un ayuno que duró un día entero, lo vemos ahí. Jeremías 36 al 6. Otros que duraban 3 días. Esther del 4 al 16. Imagínense todo lo que había del ayuno en lugar. No, le digo que si no, no acabamos. Ayunos de 7 días. Primera de Samuel 31 al 13. Ayunos de 10 días y 21 días. Daniel 1 al 12 y Daniel 10, 2. Bien. Y ayunos extraordinarios y sobrenaturales, que ya los conoce usted, como los que hicieron Moisés y como los que hizo Jesús, de 40 días y 40 noches. Entonces no hay un tiempo determinado, tenemos estos modelos, pero como congregación está mal. Por ahí he escuchado que a veces sí, que es que vamos a hacer el ayuno de Daniel porque tiene que ser de 21 días y no, hermano, es que realmente esos son modelos que podemos seguir. Yo en alguna ocasión, de hecho, de los que he hecho son los de Daniel, ¿verdad? Lo tomo uno de modelo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso no es obligatorio, tenemos todos esos modelos para poderlos utilizar. O puede ser de un día, o puede ser de mediodía, no lo impone Dios, decía el hermano Antonio, ciertamente, depende de la disposición que haya en tu corazón. Eso es la valía del ayuno. Así que bíblicamente no existe una duración determinada para el ayuno, pero encontramos modelos que sí podemos practicar, tanto individualmente como colectivamente. Ok, otra pregunta más, ya vamos hacia el final, no se desespere. ¿Con qué frecuencia debemos ayunar? Es diferente, ¿con qué frecuencia? Es decir, ¿cada cuánto tiempo tenemos que ayunar? ¿Cada cuánto tiempo? No cuánto dura el ayuno, sino cada cuánto tiempo. Vemos que el ayuno aparece de forma regular tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ok, pero la palabra, al igual que no nos impone cuánto tiempo debe de durar el ayuno, tampoco nos impone cuándo es que tenemos que ayunar. Tampoco, hermanos. De lo que sí podemos estar seguros es que era una práctica recurrente. Así que, hermano, tú puedes ayunar todas las veces que tú consideres necesario, tomando en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente. Desde los motivos. Tú ya puedes decir, bueno, yo voy a hacer un ayuno individual. El motivo, pues va a ser por misericordia de Dios, porque estoy pasando por un tiempo de aflicción, ¿sí? Voy a hacer ese ayuno. Tú tienes que tomar en cuenta todo eso. ¿Cuántos días que tú quieres? Bueno, voy a utilizar de modelo a Daniel de 10 días. Voy a usar ese ayuno, ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien, ok, claro, si quieres irte más adentro dirías, bueno, es que Daniel, ¿por qué ayunó Daniel? Y entonces ahí ver el motivo por qué ayunó. Si tú quieres hacer un ayuno, pues realmente, hermanos, el tiempo es lo de menos. Lo que importa es la intención de nuestro corazón, ok, claro está, ¿verdad? No podemos decir que a Jesús y a Moisés no les costó nada el ayuno que hicieron. O sea, claro está que entre más estiras este tiempo, pues es más sacrificio en la carne, ¿verdad? Pero eso tú lo determinas. Lo que importa es el propósito. Entonces, partiendo de que el ayuno tiene un propósito espiritual, iglesia, que debe de ir acompañado de oración, que debe de ser hecho con las intenciones y por los motivos correctos que ya señalamos, yo quiero terminar diciéndote lo siguiente con un texto que ya vimos semanas pasadas, que está en Mateo 9, 14 al 15. No quiero dejarlo pasar. Mateo 9 del 14 al 15, pónganmelo por favor ahí en la pantalla. Yo creo que tú lo vas a recordar porque es la pregunta sobre el ayuno. Nosotros lo vimos en el Evangelio de Marcos, pero lo voy a ver en el Evangelio de Mateo. Y dice lo siguiente: entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de boda? Y esto me gusta porque no lo dice Marcos, pero aquí sí lo dice, por eso escogí este texto. Dice aquí, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo que Jesús les dice de manera sencilla a estos hombres es: ellos no están ayunando porque están felices. Ellos no están ayunando porque ellos están de fiesta, están contentos porque están conmigo. Como diciendo, ese no es motivo para que estén haciendo esto. Así que, de acuerdo a los motivos que ya vimos, iglesia, por los cuales se ayunaba, ellos no estaban de luto, como dice el texto aquí. Ellos no estaban buscando misericordia de Dios en ese momento, no buscaban fortaleza espiritual contra la tentación. Ellos no estaban en un quebranto por el pecado, ellos estaban de fiesta con el Maestro. ¿Por qué dice Jesús van a ayunar? ¿Cuándo dice? El esposo les se ha quitado, entonces ayunarán. ¿Por qué cree usted? Porque ya no estaré con ellos. Habrá tristeza, habrá aflicción en sus corazones, habrá luto en sus vidas. Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser muerto. Cuando les se ha quitado, entonces dice, ayunarán. Porque uno de los motivos del ayuno justamente es por la aflicción. Vimos qué pasó con esto con Saúl y con Natán. El pueblo ayunó, iglesia. Estaban de luto. Por imposición. Bueno, ahorita vamos a ver la pregunta final a todo esto. ¿Deberíamos ayunar los cristianos? ¿Por qué, hermanos, si no es una obligación? ¿Deberíamos ayunar? Pues ya, amén. Sí, la respuesta es sí, siéntase seguro. Sí debemos ayunar. Porque de acuerdo a lo que hemos visto durante toda la enseñanza, sí, definitivamente tenemos que ayunar, iglesia. Pero la cosa está aquí. No por imposición, iglesia, ni por obligación. Eso lo tenemos que tener claro. Y esto es bien interesante porque lo mismo sucede, iglesia. ¿Cómo Dios cambió la manera de hacer las cosas? Lo mismo sucede a la hora que nosotros ofrendamos. Lo hacemos por voluntad, ya no por imposición. Lo mismo sucede aquí. Si tú vas a ayunar, no lo haces por obligación, porque ya no es una obligación. Lo haces, hermano, porque por convicción. Por convicción. ¿Por qué? Porque tú crees en Jesús y Jesús practicaba el ayuno y consideraba que sus discípulos así lo harían. Y entonces, hermanos, si nosotros somos discípulos del Señor, también tenemos que ayunar. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Si lo hiciéramos por obligación o imposición, lo haríamos por un propósito religioso, hermanos, queriendo alcanzar algo, escúchalo bien, que no ha sucedido en nuestros corazones. Queriendo aparentar algo que no hemos sufrido en el interior, en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo haríamos como una imposición, como se hacía antes. El ayuno debe hacerse por convicción, iglesia, y por voluntad. Amén. Bueno, yo espero que esto te haya quedado claro, amada iglesia. El ayuno es lícito cuando se hace por los motivos y las intenciones que establece la Biblia. No debe hacerse para mostrar un grado de superioridad espiritual delante de los hombres, sino una búsqueda intensa acompañado de oración, iglesia. Dice un dicho por ahí, uno que escuché alguna vez: a un taco, una buena salsa. Y yo dije, bueno, al ayuno, una buena oración, hermano, tiene que ir acompañada.